las últimas horas se ha conocido un documento, un boletín de parte de la Fiscalía en la que se insta a los medios de comunicación a no difundir información que no haya sido debidamente verificada. Esto por el impacto que genera, por supuesto, en las familias de los 4 menores que todavía no se los ha podido encontrar respecto a las diligencias que se hacen para esclarecer si los cuerpos hallados en Taura pertenecen o no a los 4 chicos. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Hay algún avance en torno a esas investigaciones, esas pericias que se realizan para conocer si esos restos son o no de los 4 chicos? Se conoció por las declaraciones de uno de los integrantes del Comité de los Derechos Humanos de la Ciudad de Guayaquil el viernes pasado que un informe podría estar listo el día de hoy. ¿Hay confirmación al respecto? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, buenos días, Orlando, y buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas a Radio Pichincha. A ver, lo que pasa es que hay una situación que tiene que ser comprendida por la ciudadanía. La primera es que toda la información que consta dentro del expediente fiscal hasta el día de mañana en que eventualmente se pudiera llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos, por su naturaleza es información reservada, porque se trata de una investigación previa hasta este momento. Es decir, que la información que tiene la ciudadanía y la que se pudiera hacer pública en el contexto de la situación de los 4 chicos podría ser únicamente aquella que se evacuó, que se discutió y que se presentó dentro de la audiencia de habeas corpus, que como se ha venido señalando, no tiene injerencia dentro del ámbito penal propiamente porque en esa audiencia no se discutió o no se planteó la demanda contra los agentes estatales que participaron en el acto que todos conocemos de manera pública y notoria. Esos avances investigativos que ha realizado la Fiscalía desde el día que fue presentada la denuncia y hasta el día de mañana que los conoceremos, si fuera el caso, una vez que el proceso se formalice como un proceso penal y de llevarse a cabo, podrán ser dados a conocer ahora sí de forma pública a la ciudadanía. Notemos incluso que el día de mañana la audiencia que se encuentra señalada dentro de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Valdivia ha sido señalada como una audiencia sometida a una medida de restricción. Es decir, que no se va a permitir que personas ajenas a los abogados de la defensa, abogados de las víctimas, la Fiscalía, tengan conocimiento o sepan que se va a discutir dentro de la audiencia. ¿Por Y qué? esto entiendo yo porque el juez está tratando de hacer prevalecer la identidad y el no revictimizar a las víctimas. No han aparecido y toda la información que circula en redes sociales, en estos medios amarillistas, como yo Ujú, les digo, ujú. no obedecen a lo que consta actualmente dentro del expediente fiscal. Y yo sí llamaría a que no se intente, por un tema de ganarse la primicia, Ujú, de decir cosas que dentro del expediente no están, y lo que es más, dentro de un expediente que está sometido a investigación previa, es decir, que está sometido a reserva. ujú. Y con esos elementos, buenos días, Mónica, ¿hasta dónde podemos considerar y valorar lo que hizo la jueza la semana pasada de que efectivamente se constituye el delito de desaparición forzada? Lo digo esto en consideración de que una desaparición forzada es un delito grave, muy grave, pero lo que han tratado de desvirtuar en las últimas 2 o 3 jornadas informativas a lo largo de redes sociales y demás es que efectivamente, primero señalan a los niños, segundo señalan que los militares no tienen responsabilidad en la desaparición, pero siendo esto, desde su perspectiva y su conocimiento profesional del tema, la desaparición forzada se configuró como un delito y eso es lo que se podría plantear mañana en la audiencia. La naturaleza de la acción de habeas corpus no era determinar si había o no el Ujú. cometimiento de un delito. Esto únicamente le compete determinar a la justicia penal. Dentro del contexto del habeas corpus existe un derecho conexo a no ser desaparecido forzadamente. Y en este caso, esa determinación lo que deja establecido a través de este proceso instructivo de habeas corpus es que sea declarado responsable el Estado ecuatoriano de un acto de no presentación, de aprehensión no justificada y luego de no dar con el paradero. Esta posición o esta resolución que dio la jueza Tanya Loor el día 24 de diciembre del año 2024 no es una determinación de responsabilidad penal, no está diciendo tal persona, tal agente estatal, los nombres específicos de los agentes de las Fuerzas Armadas que participaron son responsables o son culpables de desaparición forzada en el ámbito penal. Eso no fue lo que resolvió la jueza. Lo que Ajá. resolvió la jueza es que el Estado ecuatoriano, las instituciones públicas
que se encuentran al mando, se encuentran alrededor de esta situación, son responsables de violación de los derechos humanos. ¿Cuál? El derecho a no ser desaparecido forzadamente, que es una situación totalmente distinta, Ya. que conlleva una responsabilidad totalmente distinta y que no se mezcla o no constituye, Orlando y Licenia, una anticipación de responsabilidad penal, porque De eso acuerdo, solamente se prueba en el ámbito penal. de acuerdo. Ajá. Es decir, esta audiencia que se va a realizar el día de mañana, ahí se anuncia por parte de la Fiscalía la formulación de cargos. ¿Qué tipo de cargos se podrían formular en base a todo lo que las evidencias que se han recolectado en todos estos días, 22 ya desde la desaparición de los chicos, y contra esos cargos deberían ser contra los 16 integrantes de esta patrulla que los detuvo a los niños, que en los videos se puede observar que los maltratan, que los castigan, que les hacen subirse a una camioneta y que estando el chico indefenso lo golpean? Y le pregunto esto porque en los últimos días, tanto las autoridades encabezadas por el ministro de la Defensa como el ministro de Gobierno han tratado de minimizar esta situación. Incluso hemos escuchado las supuestas declaraciones de 2 integrantes de este grupo de 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la que han tratado de deslindar su responsabilidad, señalando que si bien los detuvieron, los liberaron por pedido de los propios chicos en una zona inhóspita de cercana a Taura, y que allí los dejaron y que hasta ahí compete su responsabilidad de que los dejaron vivos. Dentro de una audiencia de formulación de cargos, que es la audiencia que da inicio a un proceso penal propiamente dicho. Y en este caso, entiendo, de acuerdo a la solicitud que ha sido hecha por parte de Fiscalía, se va a formular cargos contra las 16 personas que participaron en el denominado intervención militar operativo no autorizado, según lo que se escuchó luego en la audiencia de habeas corpus. Todos aparentemente en calidad de autores, porque así ha sido la petición, y luego, en base a los elementos de convicción que Fiscalía ha recabado dentro de la etapa de investigación previa, estos cargos, por no tener el paradero y por no tener un cuerpo en realidad, porque más allá de elucubrar que muy probablemente hayan fallecido y que los cuerpos calcinados que se encontraron en Taura sean los chicos, al no existir esta determinación de fallecimiento, estamos ante un caso evidente de desaparición forzada. El elemento de convicción principal es que existen los videos que demuestran fácticamente que el día 8 de diciembre del año 2024 fueron aprehendidos por agentes estatales, en este caso por Fuerza Aérea, por personal de Fuerza Aérea. Luego, el hecho claro y no discutido, porque así es como incluso lo han manifestado públicamente, de que los tomaron en privación de libertad de manera ilegal, arbitraria, incumpliendo los protocolos y procedimientos que la actuación les exige. Y luego la negativa a dar con el paradero destino. Esta afirmación de yo los liberé y entonces yo ya no soy responsable, no les hace invertir la carga de la prueba porque son ellos quienes tienen que demostrar en calidad de agentes estatales que los pusieron a buen recaudo o que incluso fueron entregados a las personas responsables, en este caso de recibirlos. Como eso no consta, entonces estos son los 3 elementos principales con los cuales se arrancaría la formulación de cargos por el delito de desaparición forzada que se encuentra en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal. Esta investigación, como no es una investigación flagrante, va a tener 90 días y pudiera llegar a ser 120 en caso de que se establezca la participación en complicidad, en coautoría de cualquier otra persona. Entonces va a ser un camino largo, pero dentro de estos 90 días iniciales o principales, si se quiere, por parte de Fiscalía, se van a tener que recabar otros elementos de convicción necesarios. ¿Qué es otra cosa importante, Licenia y Orlando, que se discute en esta audiencia? La imposición de medidas cautelares en contra de las personas. Y entonces aquí a mí me surge una situación bastante compleja, y es que recuerden ustedes que dentro de los centros de privación de libertad, quien tiene en apariencia el control, ¿quiénes son? Son Militares. los mismos militares. Ujú. Entonces, yo sí tengo mis dudas. Ojo, con esto no estoy diciendo que no les tengan que pedir medidas cautelares y que muy probablemente para garantizar su presencia dentro del juicio, un posible juicio, sea necesario aplicar una medida cautelar de prisión preventiva. Pero Mónica Luzárraga, en este momento, duda mucho de la seguridad y de la integridad que se pueda garantizar a los 16 agentes estatales, a quienes muy probablemente
dentro del centro carcelario, se los va a intentar acallar tal cual como ocurrió, Orlando Licenia, y no tengo ningún reparo en decirlo, con aquellas personas que atentaron contra la vida del candidato Fernando Villavicencio. Claro. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto, hay que tomar acciones, porque si llegara a determinarse una medida de prisión preventiva para estos 16 agentes estatales, como así incluso lo ha ofrecido el ministro Lofredo al decir que ya los tiene previamente retenidos para garantizar entregarlos a la justicia, yo sí solicito, ya no solamente como abogada, sino también como ciudadana, para garantizar que estas personas puedan participar, puedan incluso defenderse, si se quiere, dentro del proceso penal. Y que al final tengamos una respuesta en justicia, que el Estado ecuatoriano adopte las medidas necesarias para garantizar su integridad si llegara a determinarse una medida de prisión ¿Y preventiva. cómo se Porque garantizaría esa integridad? ¿Quedándose retenidos donde están ahora mismo? ¿Entendemos que no deberían estar pudieran, en Taura? no pudieran hacerlo ahí. Sin embargo, todo lo que les pase a esos ciudadanos una vez que ingresen al centro carcelario va a ser responsabilidad del Estado. Y entonces, no quiero saber después, o no queremos saber como ciudadanía después, que luego de haberlos identificado en este acto de desaparición, luego el gobierno nacional nos vaya a decir, uy, los mataron, qué pena, ya no se puede saber nada. Y eso sería un desenlace fatal, no Ujú. solamente ya para el estado de victimización que se encuentran las familias, sino también para la ciudadanía por no poder conocer la verdad, que es finalmente la necesidad y que es finalmente el fin del proceso penal como tal. Mónica, en función de esto que nos acaba de mencionar, que por supuesto es grave y es preocupante porque ya tenemos antecedentes de aquello, la otra pregunta que surge es ¿hasta dónde podría modificarse sustancialmente lo que ocurre en la audiencia de mañana si es que el día de hoy, digo yo, podría ser que se identifiquen a los restos de esos cuerpos calcinados como parte de los 4 niños de Guayaquil? Eso cambia ya la lógica de la audiencia, hasta dónde puede llegar a modificarse también el comportamiento de la jueza en relación con los 16 militares. Mañana no es una jueza, es un juez Un el que ha juez, ajá. evocado Ujú. conocimiento. Cambiar o establecer que ya no existen, que han fallecido y que han fallecido en manos, evidentemente, de este cúmulo de circunstancias que ocurrieron el 8 de diciembre, cambiaría el tipo penal a ejecución extrajudicial. Y el tema no va por la pena, el tema es por las connotaciones jurídicas que esto implica, porque van a querer establecer, como lo han hecho hasta este momento, no solamente los agentes estatales, sino también quienes hoy en día comandan el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, que lo que les haya pasado no es su problema. Sin embargo, yo hago una reflexión. El crimen organizado no esconde los cuerpos. El crimen organizado no los lleva a lugares apartados. El crimen organizado te los deja al pie de una vereda porque el crimen organizado busca generar terror a través de la exhibición pública de cadáveres y de esa Ujú. manera marcar un territorio. Este hecho de haber sido encontrados, calcinados, amarrados, si fueran ellos, si fuera el caso, escondidos en un paso que evidentemente se buscaba no ser encontrados, no responde a este criterio. Entonces, hay aquí un componente de si esos cuerpos calcinados son lamentablemente los 4 chicos de las Malvinas, hay todo un componente de razones para establecer que esa ejecución extrajudicial se produce ahora sí como una consecuencia de la privación ilegal, arbitraria y legítima de la que sí fueron partes y que se atribuye como una consecuencia de esta. Ujú. Pero no Es deja de ser, no deja de ser una desaparición forzada, no sé si me entendí mal. No, porque ya no hablamos de una desaparición. porque habrían La los desaparición es restos. desaparición Ujú. mientras yo no tengo evidencias de que la persona ha perdido la vida. Ujú. Ujú. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la pena o en la sanción? Eventualmente, ojalá no sea así. Yo creo que todos guardamos la esperanza de que los chicos aparezcan vivos, pero ¿cuál sería la diferencia en el caso de desaparición forzada y en el caso de ejecución extrajudicial en cuanto a las sanciones que podrían recibir los presuntos autores? Orlando y Licenia, 22 a 26 años 26 a 30 años, perdón, es la pena que hoy en día tenemos en ese tipo penal. Y que, a ver, sí, en ese sentido es exactamente la misma pena. La única variable, y esto sí sería importante que todos lo conozcamos, es que estos tipos penales, desaparición forzada,
ejecución extrajudicial. Cuando se cometen de forma generalizada o sistemática, constituyen crímenes de lesa humanidad. Entonces, con esta advertencia que tenemos en el año 2024, de que no es uno, no son dos, no son tres, son varios casos reportados, que incluso dentro de la fiscalía ya se encuentran investigados, ya se encuentran formulados y que nadie comprende por qué no han avanzado, como en el caso de estos 4 chicos, da cuenta de que se trata de una práctica sistemática y que no ha sido reconocida oportunamente por el Estado ecuatoriano, lo cual pudiera conllevarnos incluso una responsabilidad internacional que no prescriben en la forma, que no prescriben, en este caso, en la pena, que no prescriben en la investigación y que no, y que trasciende al espacio internacional porque pudieran ser juzgados por cualquier país que se encuentre bajo el Tratado del Estatuto de Roma por parte de la Corte Penal Internacional. Las Así que responsabilidades en este caso, doctora Luzárraga, recaerían sobre estos 16 agentes estatales en un hipotético caso que sea así, o también sobre sus mandos superiores, o qué pasa, por ejemplo, con el presidente de la República, con el ministro de Defensa, porque bueno, ellos actúan en el contexto de un conflicto armado interno dispuesto por la primera autoridad del país. Ellos reciben órdenes de cómo ejecutar sus operativos en el contexto del conflicto armado interno y estado de excepción por parte del Ministerio de Defensa y del Interior. Entonces, si usted dice que se convierte ya esto en una política, porque no es un caso, el de los chicos de las Malvinas, no es un caso de lo que se conoce por parte de organismos de derechos humanos, al menos 9 desapariciones forzadas y varias ejecuciones extrajudiciales, se podría decir que ya se convierte en una política de Estado. Y correcto, porque dentro del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional se establece la responsabilidad de los jefes militares. Ujú. Nosotros dentro del ámbito penal muy probablemente vamos a tener, y ojalá así sea, una determinación de la connivencia y además de estas políticas abiertas que públicamente se han dicho por parte del comandante de las Fuerzas Armadas, así como también por parte del comandante de la Policía Nacional, quienes en vez de llamar al orden a sus subordinados, en vez de decirles que esas no son las actuaciones que se permiten en un Estado constitucional de derechos y justicia, de forma abierta en muchas ocasiones han felicitado públicamente por haber ejecutado, por haber torturado, por haber maltratado y por cometer prácticas que riñen con el ordenamiento jurídico, no solamente penal, sino también constitucional. Esto dan cuenta de que la situación en la cual nos encontramos y que ojalá producto de este caso se sigan visibilizando más situaciones que han sido cometidas desde el día 1 del decreto 111 sean expuestas para que de esa manera yo no estoy pidiendo que el Estado ecuatoriano sea sancionado porque eso finalmente termina saliendo de los bolsillos de todos los ecuatorianos. Sin embargo, sí, 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 a través del derecho de repetición, a todos aquellos que de una u otra manera, empezando por el comandante en jefe de las fuerzas, que en este caso sería el presidente Daniel Noboa, incluidos los jefes militares, conforme lo señala el Estatuto de Roma, sean declarados responsables de los actos que no solamente en el ámbito penal, sino también dentro del orden de los derechos humanos se han cometido contra muchos ciudadanos ecuatorianos, niños, niñas, adolescentes, adultos también si se quiere, contra quienes por el rótulo de delincuentes, por el rótulo de terroristas, se les permitió cometerles todo tipo de atropellos, todo tipo de violaciones a sus derechos. Mónica, me están preguntando y no es la única persona que lo ha mencionado, y es que la consulta popular le dio más atribuciones a los militares, a los policías. El conflicto armado interno tiene unas características particulares que justificarían y hasta solaparían algunas acciones de carácter penal que se han desarrollado a lo largo de este año en contra de supuestos y presuntos criminales, aunque en realidad algunas desapariciones no tienen nada que ver con criminales, ni se ha capturado a los cabecillas, ni nada por el estilo. Este andamiaje jurídico que se instauró desde el 9 de enero hasta que se hizo la consulta y posterior a todo ello, ¿hasta dónde cobija, cubre y además manipula la posibilidad de sanción a quienes cometen estos delitos de los que estamos hablando? Una cosa es lo que se dice públicamente y otra cosa es lo que consta en los documentos, en los decretos, en las declaratorias de los estados de excepción. Y recuerdo yo claramente lo que constaba en la pregunta introductoria que habilitaba o con la cual se consultó a la ciudadanía este tema de la participación o presencia o ayuda complementaria de las Fuerzas Armadas en las labores que realiza la Policía Nacional.
Siempre en esos documentos se decía respetando los derechos humanos, respetando la Constitución y respetando la ley. Estos estados de excepción que han sido declarados por Daniel Noboa durante todo el año 2024, a excepción del último, que es el que acaba de ser ratificado por la Corte hace una semana, todos ellos restringen de alguna manera el derecho a la libertad, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, pero no restringen los derechos humanos. No te dice que dejas de tener derechos humanos en general. Y es más, la Corte Constitucional, en todas las observaciones que le ha hecho Daniel Noboa por los estados de excepción, desde el primer decreto de estado de excepción que ha planteado, en todos le ha dicho claramente al gobierno de Daniel Noboa que no ha justificado, que no tiene justificado un conflicto interno armado, que no ha justificado la calidad de grupos beligerantes a estos 41 grupos terroristas que él puso en el primer decreto que envió, que no existen las características de estos conflictos y que por lo tanto, al no cumplir con eso, tampoco nos justifica los estados de excepción que fueron declarados. Ahora, esto ha servido como una muletilla del gobierno, estar declarando cada vez y cuando decretos de estado de excepción. Incluso si ustedes recuerdan, Orlando Licenia, en algún momento que hubo un anuncio de una marcha que se iba a llevar en la ciudad de Quito, sin que Quito reúna las condiciones de criminalidad que tienen otras provincias del Ecuador, también se decretó un estado de excepción ahí. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de que las personas no se movilicen, que las personas no transiten libremente, que no se asocien. Sin embargo, ojo, no existe dentro de los decretos, ni dentro de la, ni diría yo, ni dentro de la eh, pregunta de la consulta, del referéndum que fue consultada a la ciudadanía y que ganó en el 65%, no se establecía jamás una restricción de los derechos humanos. Es más, ellos mismos invocan el tema de los derechos humanos. Lo que sorprende es que luego, en la práctica y en la narrativa oficial, se los aupe, se los motive con discursos como todo aquel que esté en contra de las Fuerzas Armadas es un antipatria, todo aquel que esté en contra de las Fuerzas Armadas es un terrorista. Y esto es lo que alimenta la crisis de miedo, esto es lo que alimenta el temor de la ciudadanía de no enfrentarse, pues, porque ahora ya no solamente te enfrentas al Estado, sino que te enfrentas a militares, a fuerza pública, que están armados con rifles y que donde tú no haces caso, en donde tú no te sometes, pues muy probablemente terminas golpeado, torturado o desaparecido. ¿Y de dónde viene esa carta libre, esa carta blanca? De la narrativa oficial, de la narrativa del comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del almirante Vela, viene del general Zárate y viene del propio Daniel Noboa en cada uno de los discursos en donde vestido de militar sale a aplaudir las violaciones de derechos humanos que cometen los agentes estatales. De hecho, perdón, solamente sí, para acotar esto. De hecho, el conflicto armado interno violenta, vulnera el derecho internacional humanitario. Por supuesto. Y además nos pone en una situación de guerra que prácticamente no existe, porque es y siempre ha sido delincuencia común, no contenida. Y no contenida porque no se quiere, Orlando. Yo ejerzo la profesión desde el año 2014 en el ámbito penal y te puedo hablar de una fuerza pública, una fuerza de la Policía Nacional que trabajaba coordinadamente con incluso los agentes de inteligencia, de investigación, de prevención del delito, una policía comunitaria que estaba siempre presente, que siempre actuaba, que se desmantelaban grandes organizaciones, que estas grandes organizaciones, estos líderes estaban en los centros carcelarios. La criminalidad que nosotros vivimos ahora es una criminalidad que se ha desbordado por la falta de presencia estatal. Y en esa época, en el 2014, no habían militares en las calles, había solamente Policía Nacional. Y ojo, Orlando y Licenia, esto también es la respuesta a la violencia que se instaura dentro del Estado ecuatoriano. Y te voy a decir por qué. Porque yo lo analizo desde esta manera. En el año 2014, por ejemplo, un ladrón veía a un policía y si estaba armado tiraba el arma y salía corriendo. ¿Por qué salía corriendo? ¿Por qué no disparaba? Porque él sabía que el policía lo iba a perseguir, lo iba a capturar, pero no lo iba a matar. ¿Qué pasa ahora, Licenia y Orlando? El delincuente dispara, ataca a la fuerza pública, porque sabe que la respuesta de la fuerza pública va a ser matarlo, pues. Entonces, la violencia que se instaura como parte de esta política de Estado está alimentando precisamente eso. El delincuente que no tiene ya valores, que su situación ya está disociada, ya tiene una sociopatía con la sociedad, se pone en la posición, o es él o soy yo.
Si no van a respetar mis derechos, yo no tengo por qué respetar los tuyos. Entonces, hay que cuidar también cómo se alimenta esto, porque ellos qué dicen, bueno, si nos van a salir a matar, entonces ya matémonos todos. Es un ambiente de violencia extrema el que se está alimentando con la narrativa de este conflicto interno armado, se los pone en calidad de terroristas, es decir, se los eleva a una categoría que no tienen, pues. Son delincuencia común y deben ser tratados como delincuencia común y tienen que enfocarse los esfuerzos de la Policía Nacional, no de las Fuerzas Armadas, porque ellos no están llamados a participar en seguridad ciudadana, a controlar, pero sobre todo, Orlando Licenia, a prevenir la expansión del crimen, que no se hace porque no hay realmente ahorita un trabajo de inteligencia. Y solamente antes de que me pasen otra pregunta, quiero corregir lo que había dicho. La pena es 22 a 26 años de la desaparición forzada y de la ejecución extrajudicial. Hoy en día, producto de esa misma consulta popular, se castiga con más pena el sicariato que la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. Es verdad. Doctora, yo tengo una consulta más respecto a esta intervención de estos dos de los 16 militares que se conoció la semana pasada. ¿Hasta qué punto esto puede influir de alguna manera en la audiencia prevista para mañana? Estas declaraciones deslindando la responsabilidad de la Fuerza de Seguridad del Estado sobre el destino que tuvieron en los 4 chicos. ¿Alguien debió haber autorizado esa declaración? Si estamos en una investigación que se ha puesto como reservada por la fase en la que se encuentra, y cómo es que estos señores salen así a dar declaraciones, a tratar de lavarse las manos de esta situación, pese a las evidencias que hasta el momento se conocen por un lado. Tenían que haber obtenido una autorización para hablar. ¿Quién les dio esa autorización? ¿Es legal que lo hayan hecho? Esto por un lado. ¿Se puede influir en la audiencia de mañana esto o no? No tiene ninguna relevancia más que para alimentar el amarillismo, el rating y esta búsqueda de notoriedad por parte del medio digital que lo publicó. Dentro del ámbito penal, cuando tú eres o tienes la calidad de sospechoso, te acoge y te abriga un derecho constitucional que es el derecho al silencio. Para que ese derecho al silencio opere, tienen que haberte advertido previamente que todo lo que digas puede en algún momento ser utilizado en tu contra y que una de las situaciones que tenemos también garantizadas, el derecho a no autoincriminarnos. Más allá de eso, de haber sido un momento bochornoso y además de un nuevo espacio para darle cabida a quienes intentan empañar la dignidad, el nombre de estos 4 chicos, de estas familias que tienen que buscar los medios para decir mis hijos no son delincuentes. Esta notoriedad que se le da a los agentes estatales es simplemente para eso, para buscar notoriedad, rating, ingresos, pauta. Lo voy a decir así. A partir del día de mañana, ellos, los 16 agentes estatales contra quienes se formule cargos, estarán protegidos por un derecho al silencio. Y si llegaran a hablar, en ese momento el juez les advertirá que no deben ejercer ningún tipo de autoincriminación y ninguna persona les puede preguntar algo que pudiera conllevar su responsabilidad penal como tal. Advertirles que lo mejor que pueden hacer es asesorarse adecuadamente porque de lo que yo he visto hasta ahora no están bien asesorados, están creyendo que esto es un show mediático y no es así. Se van a enfrentar a un proceso penal en donde posiblemente hay consecuencias de privación de libertad si llegara a determinarse que en efecto es así. Y lo que ha ocurrido antes no tiene relevancia porque no podría llegarse a utilizar como una prueba en su contra dentro del ámbito penal porque no existe la garantía de que hayan estado acompañados por un abogado, que este abogado les haya realmente aconsejado que no deben hacer ese tipo de manifestaciones en público, porque evidentemente en esos parajes, en esos minutos que hablaron, muchas de esas palabras son autoincriminatorias. Entonces, no pueden ser utilizadas, no van a tener injerencia más que para alimentar esta narrativa morbosa y amarillista de este medio digital. Doctora, también en las últimas horas se ha conocido por información que se ha transmitido en medios de comunicación nacionales la versión de este señor que supuestamente les prestó el teléfono a los chicos para que llamen a uno de los padres. Este señor, entiendo que dentro del expediente eso está, usted me dirá si es así, ha dicho que ha sido también víctima de presiones, de amenazas y que ha tenido que su vivienda
fue Lo allanada visitaron, por llegaron a los visitar. militares en momentos en que se encontraba solo su padre y que teme también por su vida. ¿Qué hay de cierto en esas versiones que han circulado en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, sobre la intervención de esta persona? Y dentro de este proceso de investigación, y mañana que ocurra la audiencia, formulación, ¿cuál va a ser el rol que cumpla este supuesto testigo? Es un testigo y como tal puede acogerse al sistema de víctimas y testigos de una protección por parte de Fiscalía para que durante todo el desarrollo del proceso penal, si se quiera, pueda él aportar con elementos de cargo, en este caso, para establecer qué pasó, cómo pasó, en qué momento ocurrió. Esta nuevamente nos pone en la disyuntiva de saber que quien lo cuida, que quien lo pudiera proteger eventualmente, son los mismos agentes estatales. Entonces, volvemos a analizar hasta qué punto el Estado ecuatoriano puede garantizar que una persona en estas condiciones rinda de manera transparente, si se quiere, y sin peligro de que se atente contra su integridad, su vida, como ya ha sido la denuncia por parte de él, incluso con el allanamiento que se le ha realizado a su morada, cumpla con este fin de poder participar. Ahora, no tiene que estar presente dentro del proceso. Yo me decantaría incluso si fuera quien lleva la investigación por tomar su testimonio anticipado, tal cual como se ha hecho en otros procesos, y con esto garantizar que no sea expuesto a Ujú. confrontar en su momento a los agentes estatales y también pues a no poner en peligro su vida y su integridad. Mónica, tengo una última pregunta y tiene que ver con algo que también nos estaban comentando al momento de conversar con usted. El rol que ha jugado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Para algunos es lamentable, es torpe, otros en cambio no ha hecho nada, ha quedado casi que en silencio. ¿Hasta dónde en este tipo de casos tiene una relevancia especial, particular, el rol, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo sí ha participado desde el día en que se presentó la denuncia en el ámbito penal y luego también participó activamente en la audiencia de habeas corpus y su participación fue en calidad de amicus de los padres de los niños que regularmente dentro del ámbito constitucional ellos se convierten en vedores del cumplimiento de la sentencia. Ujú. Están ellos presentes no solamente como vedores dentro de la instrucción fiscal, sino que también participaron y están como vedores dentro del ámbito constitucional. Pero les voy a decir y les voy a ser completamente sincera, dentro de este caso han aparecido. La pregunta es, ¿y los demás casos? Y las Ujú. demás advertencias. Porque esto es el desenlace de un año. Estamos hablando de un hecho que se viraliza el 8 de diciembre, bueno, se viraliza 13 Después. días después, el 21 de diciembre, en el último mes del año. La pregunta es, Orlando y Licenia, desde el 9 de enero, cuando veíamos a los chicos que se desollaban frente a los militares, Ujú. maquillados por los militares, Ujú. haciéndoles cantar por parte de los militares. Yo vi personalmente cuando trasquilaban en la calle a unos chicos, me rayaron el carro los militares. Todas estas denuncias de violaciones, de torturas, de actos que se cometen dentro de los centros carcelarios hoy en día, de todos los privados de la libertad que han muerto en inanición. ¿Dónde estuvo la Defensoría del Pueblo? ¿Y el Ministerio de Derechos Humanos? Peor, pues ese ni siquiera. Ese ni siquiera ha dicho esta boca es mía. Y es lamentable, porque quien está sentada ahí se jactaba antes de ser ministra de ser una defensora de los derechos humanos. Entonces, las instituciones del sector público que están involucradas de alguna u otra manera con la defensa de los derechos han jugado un papel cómplice de las arbitrariedades y de las violaciones de los derechos humanos que se han cometido por largos 12 nefastos meses bajo el imperio de Daniel Noboa.